Hola, soy Isabel Erguera y soy animadora, hago animación. Yesterday, I had a nice chat with my father. He wanted to know about my last boyfriend, and I tried to explain him how complicated relationships are nowadays. El sueño de la sultana es un largometraje que cuenta la experiencia de una joven que es incapaz de soñar y que se encuentra accidentalmente el libro El sueño de la sultana, escrito por Begum Rokeya Hossein en 1905 y que trata sobre un mundo al revés, un mundo donde los roles del hombre y la mujer están invertidos. A lo largo de la película es como que nuestra protagonista Inés también es consciente de su condición y de sus miedos que los comparte con otras mujeres. Yo antes de hacer el largo había hecho bastantes cortometrajes utilizando todo tipo de técnicas y por eso creo que también me atreví a hacer un largo, aún siendo muy inconsciente, la verdad, de todo lo que conlleva hacer un largo, que es otra dimensión de todo y sobre todo de estamina, de aguante, para mantener la motivación y mantener las ganas de hacerlo, pues yo creo que eso también eh, se necesitaba un entrenamiento y una disciplina que el cortometraje me la había dado. Todo este tiempo, ¿no?, que se dura en la producción de un largometraje también se debe a que es difícil la financiación y sobre todo un largometraje de estas características donde es muy independiente, también el procedimiento, la metodología no es al uso, así que eso también nos costó un tanto hacerlo y por eso que también pudimos ir poco a poco, porque había una cosa que bajo ningún concepto yo quería comprometerme y era que no hubiera compromisos a nivel de libertad o de manera de abordar el tema. Entonces eso lo tenía muy claro, que eso ante todo, y por eso también quizás que la financiación fue un poquito más lenta de lo normal, porque había que buscar también a los que nos iban a acompañar en este viaje, a los coproductores, y que estos coproductores también sabían o tenían al menos la intuición de hasta dónde se podían meter creativamente. Han sido pues gente maravillosa que nos ha apoyado en todo momento. Y gracias a ellos se ha podido hacer de la manera que yo la quería hacer. El comienzo de todo fue los talleres que hice con las mujeres, las artistas de Mehendi en la India, y con los niños en la India, contándoles, donde les contaba el cuento El sueño de la sultana, y hablábamos sobre este tema de darle la vuelta a todo y ponernos en situaciones totalmente opuestas a nuestro género. Y después, de alguna forma, todos estos elementos se han ido integrando también visualmente dentro de la película. Están los dibujos de los niños, está el país de las mujeres, está dibujado con todos los elementos que nos habían dado durante todos estos talleres con las mujeres, artistas del Mehendi. Los recortables era una técnica que a mí me gusta mucho, porque es trabajar en el multiplano, y que también me parecía que era perfecta para que contara la vida de Roquella, porque supongo que cuando Roquella creció a comienzos del siglo XX, era el teatro de sombras, era como el espectáculo o la manera de comunicar más popular. Y al final lo que sí teníamos que construir era como una especie de canvas o una estructura donde cupieran todas estas cosas que forman parte de la vida, de mi vida, y también de esta experiencia de hacer la peli. Había que hacerlas un hueco con todos sus diferentes tratamientos, y todo ello se consigue a partir de este viaje de la protagonista, de Inés, que está hecho todo en acuarelas, en 2D, y que es donde encajan todas las otras fichas, todas las otras piezas que pueden ser de una técnica totalmente diferente. También tengo que confesar que yo soy una persona que me aburro rápidamente de una sola técnica, así que me gusta cambiar y probar cosas diferentes. Y también yo creo que eso también se refleja un poquito en la manera en que está hecha la peli.
La protagonista es como una especie de alter ego, es una mujer mucho más joven, que ha tenido sus problemas de ser incapaz de soñar, pero sí de alguna manera que el viaje que realiza es un viaje que yo he hecho. Y es un viaje donde siempre, por supuesto, que me acompaña este cuaderno de notas o de viaje o cuaderno de bocetos, como lo quieras llamar, donde dibujo o apunto, no sé, es como el corazón donde están todas las historias y me pareció también importante mantener esos elementos de realidad dentro del personaje de Inés porque también son pequeños detalles que nos hacen que el personaje pueda ser creíble. También porque los he vivido de primera mano y estaba convencida de que de esta manera sería para mí también más fácil abordarlo a nivel creativo, me lo iba a creer yo más y si me lo creo yo, pues entonces sí que soy o intento ser capaz de que lo puedan creer los otros.